Silencio. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí hoy. Os traslado el saludo de parte de Alfonso Ruiz de Castro, que como siempre está metido en 1000 cosas a la vez y no ha podido estar aquí. Me traslada como miembro de la organización que os reciba y os dé la bienvenida. Tenemos como siempre pues, el privilegio de estar en este club privado y social a la vez, que es de los socios. Creo que todos debemos meternos esta idea de Alfonso en la cabeza, que en los tiempos que corren y los que van a venir, pues en 2 semanas o 3 empezaremos a sentir cosas. Hay que entender que el privilegio de una hermandad como esta es eso, un privilegio. Vosotros sois privilegiados por estar aquí hoy. Seguiremos luchando todas las tardes de los miércoles y cuantas tardes podamos. Y seguimos batallando por la memoria de la División Azul. Ya sabéis que sigue siendo la unidad española de la que más se escribe en el mundo. Pasan los años y mantenemos ese récord gracias a iniciativas como las de hoy. Poco a poco los libros se van especificando más y en este caso traemos aquí catalanes de la División Azul. Hemos querido honrar este día además con estas placas de caídos de la Hermandad de Barcelona que tenemos arriba en la capilla, que tenemos unas cuantas más, con ese San Jorge matando al dragón, siempre que podemos algún detalle relacionado con la presentación. Y en este caso pues uno de esos libros que se adentra más. Estaba hablando antes con Vicente de las peculiaridades que tuvo Cataluña y Barcelona como banderín de enganche, que fue formidable. Ya os dará las cifras él, porque es tremendo. Yo invito a todo el mundo, si quiere, para mí las imágenes de Semiramis en Barcelona siguen siendo las imágenes que más me ponen la piel de gallina cuando veo algo de la División Azul. Aquello en Barcelona creo que fue inenarrable, inigualable, y mucha de esa gente eran catalanes. Imaginaos cómo ha cambiado el tema, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos el privilegio de este libro aquí, con Vicente, uno de sus promotores, que nos va a presentar todo el sentido catalán también que tuvo la División Azul. Así que lo dejo en tus manos y que disfrutemos todos una buena tarde. Adelante. Bueno, yo no soy un hombre de voces, soy un hombre de libros, pero voy a intentar tener un tono de voz alto para que todos me oigáis. Antes que nada, agradeceros a todos de estar aquí en este espacio de privilegio y de memoria, para todos los que estamos compartiendo este momento aquí y ahora. Y bueno, voy a disertar en primer lugar acerca de la génesis y el porqué de este libro, y en segundo lugar os voy a explicar un poco la estructura y el contenido del libro, sin entrar en mucho detalle, porque es un libro de 300 y pico páginas, como para no ya no hacer spoiling, sino es inabarcable. El porqué de este libro. Bueno, yo, la Biblioteca del Guripa, yo soy el editor, el que da la cara, el impresor, el diseñador gráfico, pero tengo un consejo editorial alrededor mío, en el cual uno de ellos es conocido por vosotros, que es Carlos Caballero, pero hay más. Entonces, hacemos una planificación siempre basada en la idea de rescatar memorias y diarios de divisionarios que estuvieron allí, y sus memorias están impublicadas por motivos diversos y varios, en muchos casos ajenos a la voluntad del divisionario, pero en otros casos por propia voluntad del divisionario, pero que la familia tiene interés especial en dar a conocer esas memorias o esos diarios. Con ese elenco de posibilidades, por decisión del Consejo y mío, decidimos que, tal como están las cosas en España, en Cataluña en concreto, nunca se había hecho un libro acerca de la especificidad catalana de la División Azul. O sea, siempre ha quedado como que había pocos voluntarios, que los catalanes eran reactivos a la División Azul, que no se alistaron porque eran como poco afectos al régimen. Entonces, en este libro, la idea es desentrañar no solo esas memorias de 5 catalanes, sino explicar cuál es la realidad cronológica y la realidad ideológica de la Cataluña de 1940-41, que entró, por así decirlo, en combate con la División Azul en el año 1941. Si os fijáis en Google, buscáis en Facebook, en Google, cualquier buscador de hoy en día de Internet, veréis que catalanes División Azul no hay ningún libro. O sea, hay
bueno, de lo poco que hay, pues en algún caso son algún tipo de libro de, no tanto de memoria, sino de historia local, en algún caso con apoyo memorialístico, pero muy sectario, muy contrario, muy a posteriori, y realmente hay poca literatura, y la poca literatura que hay pues no es muy favorable a la división azul. Entonces, un libro general, un libro amplio, de divisionarios, aunque hay muchos, ya os contaré que divisionarios catalanes son más de los que nos imaginamos, y muchísimos de ellos escribieron grandes libros, por ejemplo Tomás Salvador, por decir uno que todo el mundo conocéis, o Luis Romero, que también es otro autor muy conocido, que era catalán, pero estudios sobre la división azul en Cataluña, o memorias de la división azul de gente con menos proyección que estas grandes figuras literarias, no ha habido. De ahí que decidir, porque normalmente en la biblioteca de Europa siempre intentamos que el libro tenga un leitmotiv: artillería, zapadores, escuadrilla azul, y en este caso hemos salido un poco de la norma y hemos decidido hacer sobre un estudio regional que explique cuál es el devenir de la división azul antes, durante y después de la campaña de Rusia del 41 al 44. El libro tiene la base del libro, ya dentro de la estructura del libro, en el libro logramos construirlo sobre 5 memorias que en algunos casos han sido donaciones de familiares a la Hermandad de Barcelona, y en otros casos han aparecido en el Memoria Blau de Alicante. Entonces, pero bueno, en un caso o en otro, o eran inéditos, o la difusión era una difusión muy reducida, porque en el caso del Memoria Blau, pues a lo mejor estamos hablando de los años 70, 80, con lo cual la posibilidad de hacer esos Memoria Blau, que además sabéis que son secuenciales, que a lo mejor las memorias salen a lo largo de 6, 7 o 20 números, eran de difícil acceso, y además no estaban anotados. Entonces teníamos disposición de hacer 6 en principio, 5 memorias y un estudio de Viladot, de Juan Viladot, sobre el capitán Masip. Al final vamos a segregar el texto de Viladot, vamos a incorporar, hacer otro libro de Viladot más adelante, en el cual hace el texto sobre la biografía del capitán Masip, que es uno de los 8 divisionarios que tuvieron la recompensa suprema de la Cruz de la Aurora de San Fernando, ser caballeros de la Cruz de la Aurora de San Fernando, que era de Lérida. Entonces, pero los 5 diarios que hay aquí son de 5 catalanes. Abelardo Azorín, médico, todos camisa vieja, médico, fue círculos de José Antonio, siempre estuvo vinculado a la Falange, hasta el último momento. Es una persona que todo el mundo de la Falange histórica y de la Falange en Cataluña conoce y reconoce por su actividad incesante en defensa de los valores falangistas, en defensa de los valores y de los ideales que llevaron a muchos falangistas y no falangistas a la división azul. Otro es Miguel Santiago Álvarez, que aunque era catalán, pero le pilló la convocatoria de julio del 41, le pilló en Zaragoza, pero se alistó. Y es interesante este diario porque, siendo soldado de la Plana Mayor, del cuartel general de Zaragoza, de la quinta región militar, pues él quiere ir de voluntario a División Azul, y los propios mandos suyos se lo intentan prohibir y lo intentan disuadir, y vemos que es un caso claro de por qué en muchos casos el ejército no quería que, sobre todo, divisionarios catalanes estuvieran en División Azul, por motivos que luego más tarde comentaré y que están también escritos en este libro. Adolfo de Montagut y Martí había combatido, era monárquico, requeté, pero había combatido tanto en la Guerra Civil como en la División Azul. Fue alférez, estuvo de enlace de la Plana Mayor del
teniente coronel Canillas en la bolsa de Volhov, tiene una cruz de hierro por acción y combate, y es un texto muy interesante porque bueno, relata un poco la trastienda él estuvo siempre en estado mayor con el comandante Carillas, no quería estar con él, quería estar en combate, es muy crítico con el teniente coronel Canillas, con lo cual pues, nos da una visión crítica azul que nosotros hemos querido también dar a la luz, porque todo esto es visión caleidoscópica de la división azul. Octavio Carreras, que es el personaje que tenéis aquí en la portada, es un personaje que estuvo en la división, estuvo en la guerra civil, era carlista de tradición familiar, y fue, siempre estuvo muy vinculado con prensa y propaganda, fue jefe de prensa y propaganda en Barcelona, publicó en muchas, perdón por la redundancia, publicaciones catalanas de los años 40 y 50, fue jefe de prensa y propaganda de Barcelona. En este caso nos costó mucho recopilar textos de él porque estaban muy dispersos en varias publicaciones. Aquí Fernando Oriente, que es el que ha recopilado esos textos y los ha anotado, cuenta la peripecia suya personal en buscar textos de Octavio Carreras. El caso de Octavio Carreras es un caso curioso porque siendo carlista convencido, de hecho en la fotografía se ve en el hombro que tiene una insignia carlista y viste la camisa azul, porque él pensaba que, en contra de muchos catalanes que eran carlistas, que no pensaban que la división azul tuviera que ver con ellos, en este caso no pensó así y se alistó en junio del 41 junto con compañeros suyos, carlistas y catalanes, y estuvo en la quinta compañía del 263, fue uno de los primeros heridos de la división azul porque ya lo hirieron camino de Grodno y luego lo hirieron en el diente, en el Sapolje. Entonces es compañero de batalla de los conocéis, de Joaquín de Dalmau, José Viladot, Carlos Bonacasa, cayó en combate en marzo del 42, Tiburcio Borràs, que fue el primer camarada catalán que cayó en acción de combate en la división azul. Todos estos eran compañeros de él y los textos de él son especialmente emotivos por la calidad literaria que ellos tienen. Y por último, pero no por ello menos importante, es José Manuel Espejo Lara. José Manuel Espejo Lara es el típico hombre de acción que estuvo en la división azul ininterrumpidamente desde julio del 41 hasta abril del 44. Combatió en la quinta compañía, él lo cuenta en sus memorias, son bastante crípticas, bastante escuetas, con lo cual hemos tenido que anotar mucho ese diario porque hace muchas referencias de personas que si no hay esas anotaciones no se entenderían quiénes son. Hay una anécdota muy buena de él, que él cuando en la retirada de Posat, él está en el monasterio, entonces él es uno de los que están en la quinta de dos Sistros, que estuvo en el monasterio, destacada, y tienen que servir como escolta a lo que es el grueso que se va retirando de Posat hacia el río, hacia el Volhov. Entonces, hasta Mestelevo, ¿no? Que yo la toponimia rusa creo que es Mestelevo. Bueno, pues en esa retirada que se hace en diciembre el 8 de diciembre, 7 al 8 de diciembre del 41, pues él sirve de escolta junto a otros compañeros de la quinta de los Sisters, pero se pierde. Se pierde y aparece 4 o 5 días después en un puesto alemán más al norte de Udarnik. Entonces, seguramente sería uno de los últimos que estuvo en la retirada de Posat. Y él lo cuenta, va contándolo, va contando cómo van cayendo sus compañeros a lo largo de esos años. Le conceden la Cruz de Hierro de segunda clase, la Cruz de Hierro de primera clase, siendo soldado raso. Si se concedieron 197 cruces de hierro de primera clase, a los soldados realmente se les concedieron muy pocas. Y este es un caso de los pocos que tuvieron una Cruz de Hierro de primera clase por acción de guerra. Luego, cuando acabó la división azul, se releva en octubre del 43, él decide seguir en la división azul y se incorpora a la quinta compañía del segundo batallón de la Legión Azul.
y combate con la Legión Azul y cuenta su experiencia en la Legión Azul, con lo cual es un diario que abarca prácticamente, o sin prácticamente, toda la experiencia militar que tuvo la División Azul. Él, cuando acaba la División Azul, era, sabéis vosotros, que conocéis la historia como yo seguramente, o mejor, que la falange de la época había como una tendencia más progubernamental y una tendencia más, por así decirlo, josé-antoniana o auténtica, o como queramos llamarle, o genuina, y este era de esa falange genuina, de tal manera que cuando Franco llegaba a Barcelona él lo metían en la cárcel porque normalmente provocaba algarabas contra el general Franco. Entonces hubo una escisión en la hermandad y al final, con el tiempo, se lograron hermanar todos otra vez y él estuvo hasta el final de sus días en la hermandad. Era una de las personas que acompañaba y explicaba a los que visitaban la Hermandad de Barcelona cuál había sido el papel de la División Azul, cuáles habían sido sus motivaciones, sus ideales, su ideología, su interés, sus acciones, cómo eran sus compañeros, cómo combatían y por qué combatían, sobre todo por qué combatían, hasta el final de sus días. O sea, un divisionario ejemplar y reconocido por su valor en combate. Estas son las 5 memorias que están anotadas tanto por Carlos Caballero como por Fernando Oriente, que es, bueno, desde que falleció Lucinda, pues viene a ser como el presidente de facto, pero realmente es el vicepresidente de la Hermandad de la División Azul de Barcelona, que nos ha cedido fuentes y archivos, tanto de memorias como de imágenes, para editar este libro, que es un poco también de la Hermandad de la División Azul de Barcelona, que tanto ha contribuido a este museo, como podemos ver en las placas, estas que hay aquí, que es la concesión de la medalla de honor del Ayuntamiento de Barcelona Hermandad de la División Azul, a la División Azul de Sabadell, estas placas que hay aquí de caídos, esta efigie, las banderas, estas banderas que veis, muchas de ellas son de hermandades locales y provinciales de la División Azul de Barcelona, que en un momento dado decidieron donar aquí al museo, en señal de esa hermandad, de todas las hermandades de la División Azul de España, y por lo tanto este museo debe mucho a la Hermandad de la División Azul en Barcelona, y entiendo que es lógico y es digno presentar este libro aquí, que es un libro de la Hermandad de Barcelona, aquí en la Hermandad Nacional de la División Azul. El libro, he dicho que los que conocéis el itinerario de la División Azul, de la Biblioteca del Guripa, sabéis que son ediciones que están comentadas, que son críticas, pero no críticas porque critiquen la División Azul, críticas porque comentan. Entonces, en el caso de Fernando Oriente, es la persona que yo conozco que más sabe sobre la Hermandad de División Azul y sobre los catalanes de la División Azul. Hace una introducción bastante extensa acerca de cuál era la situación por así decirlo, de Barcelona y en Cataluña, de la falange o de las fuerzas que apoyaban el lanzamiento nacional del 36, lo que quedaba en el año 39, que lo habían matado los rojos o que no habían muerto en combate en la guerra civil, pues explica un poco qué tipo de organizaciones había, el Frente de Juventudes, lo que son las milicias, o sea, las milicias, ¿no? Lo que eran la vieja guardia, o sea, lo que quedaba allí, que en masa, cuando entra, bueno, ya conocéis el cartel Alistados contra el comunismo, Rusia es culpable, ese famoso cartel que se edita en Barcelona como de Rusia es culpable, el único cartel de enganche de las milicias de toda España que tienen Rusia es culpable. Bueno, pues entonces lo que hace Fernando es hacer como una recreación no, pero una memoria acerca de cómo es ese por así decirlo, a través tanto del ejército como a través de milicias, como muchos catalanes, tanto de la propia Cataluña como de catalanes que en esos momentos estaban en el ejército o en el mundo civil, repartidos por toda España, pero de origen catalán, empadronados en Cataluña,
se van enganchando en División Azul, se apuntan los boletines de enganche, no solo en Barcelona y en las demás provincias, sino en toda España, y él hace también una microhistoria, al hilo de lo que va contando casos concretos, de Juan Viladot, de Fargas, de Farré Almiñana, de muchos divisionarios, otros conocidos porque han publicado libros, otros menos conocidos, pero él va haciendo como una descripción histórica de esos catalanes que combaten en la División Azul, como en las escuadrillas azules, como enfermeras. Generalmente se habla, él lo cuenta, que hay como la mayoría de catalanes están en el regimiento Vierna, que engloba también a lo que es la tercera región militar y a la quinta región militar, en Zaragoza. Entonces los catalanes conforman el segundo batallón, los aragoneses el tercer batallón y los alicantinos murcianos el batallón. Entonces, pero bueno, no es exactamente así, aunque a grosso modo sí que lo es, porque sí que hay catalanes en la primera batallón, también hay valencianos del segundo batallón, hay los aragoneses luego cuando Vierna tiene que incorporar un tercer batallón, que es el batallón Rodrigo, el tercer batallón Rodrigo pasan muchos al tercer batallón del 263, con lo cual ya se dispersa, hay de Guadalajara, hay de Zaragoza, hay de otras provincias de España, incluso de las Vascongadas o de Burgos. Entonces, pero el segundo batallón sí que es un batallón bastante homogéneo, formado por catalanes y reforzado por valencianos y murcianos, ¿no? Entonces, va contando cómo ese batallón, dónde va combatiendo, entra en Posad, está en la campaña del Volhov al principio, con el cruce del Volhov, en Nikitkino, en todas estas batallas hay muchos catalanes que en las memorias veis que van contando las acciones de guerra, luego van al frente del Volhov, luego siguen el 263, ya en Leningrado ya tienen menos peso porque no combaten directamente, no soportan el peso del ataque de Kraslivor, pero bueno, va contando él, Fernando, cuáles son esos catalanes que se van distinguiendo en acciones de combate en todos los frentes en los que el 263 tiene presencia a través de sus distintas agrupaciones. También hay catalanes que no son artilleros, que están en el grupo de transporte. Hay una foto muy curiosa aquí que la gente le sorprende mucho, que es un divisionario que está posando con un divisionario negro de color, que está en el grupo de transportes, que se alista con 16 años, con Salsa, Jaume Cony Salsa, que es de un pueblo de Olot, que Olot creo que es de Gerona, ¿no? De Gerona. Entonces, él va contando esas historias de los olotinos, de los de Calella, en fin, ahí sube un poquito, ¿no? Entonces, bueno, es como una memoria de lo que es los catalanes a lo largo de la campaña, a lo largo del alistamiento, y luego cuenta cómo es las vicisitudes de la hermandad de la División Azul en Cataluña, los distintos presidentes que van teniendo, que están fotografiados y tienen aquí sus fotografías en este libro, hasta culminar en Lucinda, que de la hermandad de Barcelona pasa a la hermandad nacional. Entonces, bueno, pues Ricardo Oliva, es que no quiero dejarme a nadie, pero vamos, son muchos nombres, ¿no? Y él los maneja con una gran soltura, de tal manera que vamos viendo cuál es la historia de la División Azul, de la hermandad, de su revista, la famosa revista, Miguel Ángel, ¿cómo se llama la revista? Hermandad, precisamente, que es una gran revista de las hermandades de División Azul, según Carlos, la mejor de todas. Entonces, todo esto, toda esta historia, post División Azul, también la cuenta Fernando, ya creo que son cerca de 70 páginas, y luego Carlos Caballero, en plan más historiador técnico, va contando las vicisitudes de lo que es el alistamiento, ese famoso mito de por qué hay tan pocos catalanes, y Carlos desmiente con datos estadísticos
con cuadros estadísticos de que, por ejemplo, Carlos dice que al principio se asignan cuotas. O sea, por ejemplo, la tercera región militar tiene que dotar un regimiento de infantería de línea y la cuarta región tiene que dotar 2 regimientos de infantería de línea, cuando Carlos demuestra que hay más población en la tercera región militar, que comprende Alicante, Valencia, Castellón, Albacete y Murcia, que las 4 provincias de Cataluña, que quitando Barcelona, el resto eran Lérida, Gerona y Tarragona, estaban un poco habitadas, ¿no? Entonces, ahí tendrían que tener 1.700, les impusieron una cuota de 1.700 y llegaron a 1.100. Había un desfase de 600, pues hay tantos valencianos que se les ascribe al segundo batallón, al batallón de los catalanes, ¿no? Pero él hace un recuento estadístico, por ejemplo, os voy a leer aquí en un cuadro de los que escribe Carlos: orden de prelación en las aportaciones de voluntarios de milicias con el personal de tropa y de los demás rangos militares. Número por orden. Barcelona, efectivos aportados, hablo de la primera, estamos hablando de Grafenborg, del listado que se hace en Grafenborg. Barcelona, 548, segundo. Valencia, 223, Murcia, 193, Zaragoza, 148, Cuenca, 99, Alicante, 97. Quiero decir que Barcelona tiene casi más que el resto de los 5 subsiguientes provincias después, incluyendo Zaragoza y Valencia, que son 2 capitales importantes, y en aquella época Murcia tenía habitantes que Alicante. Entonces ese desfase en Barcelona, hay un desfase de asignación de efectivos que no se puede cumplir porque no hay tantos efectivos como aparentemente puede parecer, que Barcelona esté tan sobredimensionada respecto a Valencia, o a la cuarta región militar. Y luego, tanto Carlos como Fernando, aparte de este desfase a la hora de asignación de efectivos a través de las milicias que organiza la Falange Española, la FET de las Jons de la época, aparte de eso, habla de unas características singulares que sufre el reclutamiento de divisionarios en Cataluña. En palabras de Carlos, él da 4 causas básicas. El primer motivo es que mientras que en el conjunto de España las fuerzas ideológicas anticomunistas apoyaban al régimen, en Cataluña siempre ha existido un porcentaje de gente que, siendo anticomunista, milita a la vez en el antiespañolismo, y por ello no iban a apoyar la creación de la División Azul vinculada a la Falange, que era el nacionalismo español declarado. Segundo motivo que aporta Carlos: en las fuerzas políticas que en Cataluña apoyaban al nuevo régimen español y eran felizmente anticomunistas, el carlismo tradicionalista era el segmento mayoritario, y los líderes carlistas desincentivaron el enlistamiento en la División Azul por considerar que los falangistas se habían adueñado del proyecto. Muchísimos carlistas catalanes decidieron a sus líderes, pero otros les hicieron caso. O sea, aquí hay 2 memorias de 2 carlistas catalanes, como es Octavio Carreras y Adolfo de Montagut, que siendo carlistas decidieron no obstante ir a la División Azul, pero muchos otros carlistas decidieron no ir a la División Azul porque en aquella época estaban un poco en la idea de que la Falange dominaba el proyecto divisionario. En tercer lugar, Carlos afirma que la Falange, que era minoritaria en Cataluña, mucho menos arraigada que en otras regiones españolas, también frenó hasta cierto punto los avistamientos para no quedarse sin una masa mínimamente operativa de seguidores. Esto se ve en el diario que os he contado antes de Miguel Santiago Álvarez, que era falangista, camisa vieja, y que de alguna manera le intentan desmotivar para que vaya a luchar a Rusia, porque camisas viejas y cuadros quedan pocos en Cataluña, y tanto Santa Marina, Luis de Santa Marina, como Correa Belisón, que era el gobernador civil de Barcelona, que eran falangistas, camisas viejas de la Falange catalana, pues intentan que no se vayan demasiado, porque en Cataluña hubieran quedado muy pocos falangistas fiables, porque ya os podéis imaginar que en toda España, cuando acaba la guerra civil, hay una aluvión de falangistas nuevos, de camisas nuevas,
y en Cataluña en concreto muchas camisas nuevas eran sospechosos y de ser emboscados o de ser gente que huía de algo o que quería limpiar un pasado nacionalista anti-español. Entonces no eran como muy fiables, y los mandos naturales, que eran Santa Marina y que eran Correos y Lisón, intentaron que los fiables, que eran los camisas viejas y la gente que eran menores de edad para entrar en la guerra civil, pero el 49 ya eran de mayoría de edad, tuvieron posibilidad de acceder a la División Azul. Luego, allí en Barcelona se hizo una criba importante de gente, más exhaustiva que en otras regiones militares, precisamente para expurgar a esa gente que aparentemente podía no causar deserción, sino alistarse en la División Azul o alistarse en la Falange para conseguir ventajas de todo tipo, económicas, sociales, de concesiones administrativas de cualquier tipo. Entonces era muy estricta, con lo cual en Cataluña se aplicó un baremo muy duro a la hora de dar la concesión de poder alistarse en la División Azul. Con lo cual los que se alistaron eran realmente gente muy acrisolada en su falangismo, por así decirlo, o carlistas, como el caso de Carreras Puiggener o en el caso de Montagut, que habían luchado con los carlistas o con las tropas italianas en la guerra civil. En el caso de Adolfo Montagut luchó con los Flechas Azules, creo que es, y en el caso de Carreras Puiggener estuvo con el tercio de... Entonces era gente que sí, aunque eran carlistas, pero habían pasado por la frontera, habían huido de la Barcelona republicana y habían ido a la España de Franco, con lo cual se había acreditado su adhesión al régimen, ¿no? Pero no todos los catalanes falangistas de 1939-40 tenían esa reputación o esa ficha, ¿no? El último argumento que da Carlos, que también lo repite Fernando, es que el capitán general de la Cuarta Región, al producirse el alistamiento al contingente inicial de la División Azul, el general Quindelán tendría todos los méritos militares que fuera, pero no podemos olvidar que era un enemigo frontal de la Falange. O sea, sabemos todos que la Falange tenía un enemigo frontal que era Varela, el general Varela, que era carlista, como los carlistas catalanes que no querían que los carlistas fueran a la División Azul. Pues Varela es el gran antifalangista que todo el mundo conoce y reconoce, pero bueno, no solo estaba Varela, estaba también, por ejemplo, el general Aranda o el general Quindelán. En este caso era el capitán general de la Cuarta Región Militar. No podemos olvidar que era un enemigo frontal de la Falange. De los generales que vieron con suma aprensión la creación de la División Azul, en la que quisieron ver una peligrosa entrega de poder militar a los falangistas. No cabe duda de que hizo bien poco por favorecer a la División Azul, no solo él personalmente, sino también de la cadena de mando, para que sobre todo soldados que estuvieran en el ejercicio activo, en el ejército, en la escala activa, haciendo el servicio militar, se pudieran apuntar o enganchar voluntariamente a la División Azul. Todo esto hace una serie de causas que en Cataluña tuviera unas características singulares lo que es el reclutamiento. Y en esto es lo que hace hincapié este libro, tanto en el texto de Fernando como en el texto de Carlos. En el texto de Carlos es más analítico, y más estadístico y más científico, con cuadros y estadísticas de texto, por unidades, por provincias, por contingentes, por números, del listado de comisario de Grafenborn, sobre todo. Y no obstante, en todo caso, bueno, pues, sobre todo en el caso de Fernando, se citan falangistas o divisionarios catalanes muy conocidos. Por ejemplo, todos conocemos el caso del valenciano Berlanga, que fue un gran director de cine, pero otro director de cine muy conocido, no tan famoso o tan reconocido, pero como es Pedro Lazaga. Pedro Lazaga fue de la División Azul. Pedro Lazaga estuvo de compañero con Berlanga en artillería, combatió en la División Azul. Luis Romero, un caso extraordinario, que tiene un libro, ahora no recuerdo el título, es una palabra rusa, ahora no recuerdo el título. Tudá, perfecto, Tudá. Pero aparte de eso, pues es ganador del Premio Planeta, del Premio Nadal, del Premio Nacional de Literatura, o sea, es un
escritor de primera línea, por no hablar de Tomás Salvador, que bueno, es un poco el padre de la literatura divisionaria. También era catalán, no era catalán de origen, era de Zamora, pero vivió toda su vida en Cataluña y además fue un gran inspirador junto con Viladot, de lo que son las hermandades, ¿no? Estuvo apoyando la Hermandad de Barcelona durante toda su vida, editó la editorial Martes de él, escribió textos importantes, pero también editó de otros autores textos sobre la División Azul. Quiero decir que es una persona que era catalán. Hablo de, luego son militares, a lo largo del texto se citan muchos, por ejemplo el caso de Farreal Miñana, en el caso de Viladot, que Viladot hablo de gente que escribió sobre la División Azul, como combatientes, como memorias, ¿no? En el caso de Viladot, ya digo que vamos a publicar un libro de él más adelante, uno sobre las hermandades, el porqué y el origen y la forma de constituir las hermandades de la División Azul a partir de los años 40, principios de los 50, y la memoria de Masip, que es otro militar catalán que estuvo relativamente poco tiempo en la División Azul, porque creo que llegó en noviembre y en enero cayó al mando de la 6ª compañía en Moseló, un poco antes de Krasnivor. Bueno, todos conocéis a Masip, que fue, bueno, se extiende bastante, luego el libro se extiende bastante sobre la biografía de Masip, lo hace Fernando, Montserrat Romeu, que era enfermera, hubo más enfermeras, Lacour, hermana de un piloto de la primera escuadrilla azul, que era el teniente Lacour, que hubo también bastantes pilotos, algunos pilotos, tanto de la primera como de las 4 escuadrillas restantes de la División Azul eran catalanes, algunos caídos en combate. También se refiere Fernando a españoles, a catalanes, divisionarios catalanes que lucharon en Krasnivor y que fueron capturados, fueron hechos prisioneros y murieron en cautiverio, murieron en el Gulag de Stalin, y algunos de ellos incluso volvieron en el Semiramis, que es lo que cierra el texto de Fernando y con el que quiero cerrar mi exposición, porque el Semiramis, cuando vuelven esos 8 divisionarios, que aquí vienen a decir los 8 que son, pero vuelven ante una masa que, bueno, que como ha dicho mi antecesor, el uso de la palabra es emocionante. Todo Barcelona, muchísima gente de España llegó a Barcelona ese 4 de mayo, ¿no? Fue el 4 de mayo del 54, ¿no? Creo que fue, creo que fue el 4 o el 3 de mayo. No, 4 de abril, perdón, 4 de abril del 54, llegó al puerto de Barcelona en olor de multitudes, que se diría en la época. De hecho, Octavio Carreras Puiggenet, el último texto que escribe, es un texto memorialístico de su presencia allí en la División Azul. Incluso hay un fotógrafo de Seminario, incluso hay un fotógrafo catalán que muere. Aquí viene una fotografía de él al final, que fue falangista, que tuvo un hijo divisionario, que es Carlos Pérez de Rozas, que es un gran fotógrafo, fotoperiodista español, pues importante, como Alfonso, por ejemplo, como aquí en Madrid es muy conocido. Allí en Barcelona, Carlos Pérez de Rozas tuvo un hijo divisionario, que también se habla de él aquí en el libro. Carlos de Rozas, de la emoción que tuvo ese día fotografiando a los divisionarios que habían llegado a Barcelona, murió de un infarto en la calle, in situ, haciendo fotografías. Había sido fotógrafo, vamos, un gran fotógrafo de la División Azul. Muchas fotos de él que tiene conservadas en el Ayuntamiento de Barcelona son fotos debidas a él, son las primeras que salen en este libro, en el cuadernillo de fotografía. Se ve a Carlos Pérez de Rozas. La División Azul también, parte de los militares, enfermeras, pilotos que envió allí, también tuvo una importante presencia en retaguardia, con la sección femenina, con el Frente Juventudes, recordando a héroes divisionarios caídos en Rusia, en sus campamentos, en sus agrupaciones locales y provinciales,
en los aguinaldos, o sea, en las donaciones que hubo tanto de entidades públicas como de empresas privadas que contribuyeron al sostenimiento de Visión Azul, no solo al aguinaldo, sino a través de donaciones regulares, y que luego contribuyeron a la expansión y a la difusión y a la promoción de la División Azul en Barcelona a lo largo de la historia de la hermandad, que todavía existe, porque este libro lo vamos a presentar en Barcelona con el apoyo de la hermandad de División Azul en Barcelona, lo vamos a presentar en Barcelona, a pesar de la ley de la revista chorra que han sacado ahora, pues vamos a presentarlo en Barcelona. El libro es mucho más extenso. Yo he intentado un poco poneros en la piel de lo que se puede contar, de lo que podéis encontrar, y de que es un libro que es pionero, en el sentido de que hasta ahora no había un libro tan generalista, con tantos datos, con 5 memorias inéditas o publicadas de manera restringida en la revista Memoria Blau de Alicante, no todas, sino una de ellas, en concreto la de Miguel Santiago Álvarez. El resto son inéditas. Entonces se ha hecho un esfuerzo importante editorial. Hemos estado trabajando en el libro más de 1 año y medio, buscando textos, picándolos, corrigiéndolos, anotándolos, buscando imágenes, fotografías, y creo que es un libro que es una buena tarjeta de presentación para conocer la realidad catalana de la División Azul. Y por mí es todo. Entiendo que si queréis preguntarme alguna cosa podemos entrar en algún detalle que se me haya pasado o que queráis que ampliemos aquí juntos. Si queréis preguntar alguna cosa, ¿me queréis contar? Una cosita, primero felicitarte, estáis cogiendo el método Carlos Caballero de hablar sin un solo papel en la mesa y has estado magnífico. Pero me ha quedado una duda, además de tu primera intervención. Me estabas hablando de Juan Viladot. ¿Es distinto a José? ¿Es ese señor de ahí, por cierto? José Viladot. Vale. José Viladot. Era la duda que tenía. Es que eso... Digo, a ver si hay un hermano secreto y me lo he perdido. Tú piensas que en el índice bromástico hay más de 200 nombres. O sea, No. para acordarme... Enhorabuena por tu memoria. Brutal, Eso, entiéndeme, o sea, tú coges cualquier libro, cualquier página y te sale un divisionario. Yo qué sé, quiero decirte que en otros casos la hermandad poco podía hacer. En el caso del divisionario y legionario Eugenio Agé, obrero de la construcción, que vivía en una barraca en Hospitalet de Llobregat con su esposa y sus 3 hijos, que amenazada de derribo su precaria vivienda por planes urbanísticos, solo solicitó que su barraca fuera derribada a la última para tener tiempo de construir otra nueva en otro emplazamiento, porque finalmente se logró llamando a muchas puertas. La Hermandad de Visión Azul pudo lograr una plaza temporal o alargar la estancia en el pabellón de las misiones de la Feria de Barcelona, habilitado para acoger temporalmente a barraquistas desalojados. Es decir, que la Hermandad de Visión Azul no solo es memoria y recuerdo, es también ayuda, colaboración, sostenimiento, recursos. O sea, había divisionarios que estaban en sitios de poder o no de tanto poder, pero siempre que iba un divisionario a hacer una petición, podían encabezar la petición de una nueva vivienda, de un trabajo, de una prestación sanitaria. O sea, todo esto, quiero decir, aquí son iniciales, pero en general Fernando habla de 100, o sea, son 70 páginas de introducción. Quiere decir que hay muchísimos casos particulares, y es Pepe Viladot, claro. Carlos Caballero le llama mi amigo Pepe Viladot, pues yo me he equivocado, a Juan Farré Almiñana, que también escribió otro libro, que creo que lo publicaste tú, ¿no? De 4 infantes, 3 luceros. Por eso, que es catalán también. No, y la memoria de Viladot también, por eso me extrañaba mucho. Sí, que le llama a Juan, digo, tendrá un primo. No, pero que Farré Almiñana también es otro divisionario catalán. Me quedo más tranquilo. No, pero que también está Juan Farré Almiñana, también está aquí. Quiero decir que hay casos que son, por ejemplo, a mí, José Manuel Espejo Lara, un tipo que no sé, yo no me acuerdo de las condecoraciones que tuvo, me acuerdo de la Cruz de Hierro de primera clase, porque es extraordinariamente raro, inusual que un soldado raso estaba habilitado de cabo sanitario, o sea, que era como los sanitarios de la película aquella de Okinawa, ¿no?
Iwo Jima, que es los sanitarios, que parece que ese sanitario era una bobada, y ese sanitario en primera línea no era una bobada, estabas siendo objeto de los francotiradores rusos o de las tropas rusas de primera línea, con lo cual era una misión arriesgada, y este tipo estaba de soldado raso, cabo habilitado, enfermero, practicante, y sobrevivió 4 años sin ninguna herida, además. O sea, es un caso que luego además cuando acaba no... Porque hay otros que... Hay un caso aquí de una persona que no se deja todo esto de la División Azul, lo deja un poco en la guardilla mental suya, en un rincón oscuro, como el arpa de Becker, pero sin embargo cuando viene el acto emotivo del Semiramis, el tipo se pone la camisa, se pone su uniforme y tal, y se lo presenta allí y tal, porque en el fondo 11 años después va a recibir a sus compañeros de armas que todavía quedaban en Rusia. Una persona que en 11 años ni había ido por la hermandad, ni quería saber nada, vivía su vida como aquel dictador romano que volvió al arado, ¿no? Pues volvió al arado, no quiso saber nada de prebendas, de méritos, de memorias, pero fue allí. Este caso lo cuenta él también. O sea, es una historia humana importante, que ahora los personajes estos que nos gobiernan pues quieren mutilarla, cortarla, malinterpretarla, destruirla, anularla, y es una memoria, para mí, tan digna o más que otras memorias, pero bueno, vamos a decir que es igual de digna, ni más ni menos. Y este libro es un ejemplo de recuperar esas memorias. Sin este libro, Abelardo Azorín, Miguel Santiago, Adolfo de Montagudo, Octavio Carreras y José Manuel serían meros recuerdos históricos para especialistas, si llega algún día a haber especialistas en esto, con lo que están haciendo en las universidades españolas, pero ya están, ya van a pasar, mi testigo pasará a otros futuros que podrán leer este libro y podrán conocer por qué esta gente fue a jugarse allí la vida, siendo personas que tenían un porvenir en su pueblo, en su país, y decidieron empalmar la guerra civil con la Segunda Guerra Mundial. Eso tiene un porqué. En este libro se explica el porqué, y la memoria de ese porqué y el desempeño de esa gente allí en Rusia. Ese es, creo yo, el valor que tiene este libro, que no es poco, y más en los tiempos que corren. No sé, ¿queréis preguntar algún detalle más? ¿Sí? Bueno, no tiene mucho que ver, pero hay una calle por aquí en Madrid, cerca, que se llama Voluntarios Catalanes, subiendo por la calle Orense. Sí. No sé si tiene conocimiento, si es debido a lo mejor a los voluntarios de la División Azul, o son carlistas, o son rojos. Seguramente serán los de... No. De PRIM. Serán los de PRIM. Serán los de PRIM. Que como eso no combatieron a los socialistas, pues... Pero bueno, sí, serán los de PRIM, imagino. No, pero bueno, vamos a ver. Es que esto es una guerra cultural, es una lucha que bueno, que hay que ser resistente y hay que ser templado como esta gente, salvando las distancias, ¿no? Quiero decir. Pero bueno, ahora, hace poco tiempo un periódico salía, el menos del 30% de españoles irían a luchar por Melilla y Ceuta. Bueno, pues vivimos en los tiempos que vivimos, no solo con respecto a la División Azul, en general, con lo cual esto es con lo que nos ha tocado luchar hoy en día. En aquella época había otra gente, había otros valores, había otros conceptos, ¿no? O sea, había personas que en el caso de Abelardo Azorín, pues era una persona que lo habían jodido en la guerra civil, lo habían puteado, se había tenido que esconder, era camisa vieja, se hubieran pillado, hubieran fusilado. En el caso de Octavio Carreras también se tuvo que esconder hasta que pudo pasarse al bando nacional. O sea, pasaron muchas vicisitudes. Es que dicen, es que hubo pocos catalanes. ¿Cuántos catalanes murieron en el 36, en el 37, en el 38 y en el 39? Los rojos, hay que pensar, si os acordáis del libro de Soldados de Salamina, hasta el último día, cuando huían hacia Francia, ellos mataron a los hermanos, creo que eran Bassa, uno de Roberto Bassa, que era el jefe de la falange de Cataluña, lo mataron, creo que fue en el Colell, en el 39, ¿no? O sea, que estuvieron matando falangistas hasta el último día, hasta que pudieron. Con lo cual, claro, la falange nunca tuvo la implantación que tuvo en otras provincias, ya en época de José Antonio, con lo cual
Ya en Barcelona era más conflictivo, competía con el partido de Cambó y competía, entendámonos, competía en el espectro de Cambó un poco y competía con los carlistas. Falangistas ya eran minoritarios en el 34, en el 35, en el 36, con los que mataron del 36 al 39, realmente vieja guardia quedaba poca. Y claro, de la poca que había, Santa Marina, que sabéis que tuvo 2 o 3, no sé si fueron 2 o 3 condenas a muerte, 3 condenas a muerte, se escapó por los pelos porque era escritor reconocido y lo salvaron a otros escritores, pero si hubiera sido fontanero hubiera muerto a la primera condena de muerte. Entonces, de los pocos que sobrevivieron, pues claro, no, prescindir de otros para que fueran a Rusia, pues era como, lo veían como un gasto innecesario en Cataluña, con cual hicieron todo el poder que pudieron. Correa Vilisón incluso dio como unas normas internas de que a la hora de, por ejemplo, menores de 21 años, que no aceptaran menores de 21 años. Como hasta entonces los menores de 21 años eran menores de edad, los padres los podían reclamar, con lo cual, en muchos casos, muchos voluntarios, lo cuenta Fernando de su padre, Fernando Oriente, el padre, y su hermano se apuntaron con 18 años y 16 años, se apuntaron en el 41, no les dejaron ir porque eran menores de edad y los reclamaron los padres, pero en el 42 o en el 43, cuando el padre de Fernando ya estaba, Fernando Oriente Senior, estaba haciendo la mili en Zaragoza, ya se pudo ir de voluntario y estuvo, fue en el 43, en el 18 batallón de reemplazo, fue allí a Rusia. Cuando ya lo había intentado en el 41, ¿cuánta gente que lo había intentado en el 41 y que no está en la lista de comisario que comenta Carlos en este libro, fueron a la División Azul a lo largo del 41, del 42, del 43, o incluso, sí, del 42, del 43, o sea, pues incontables. O sea, incontables no quiere decir que fueran millares, quiere decir que fueron muchos que no están contabilizados. Se calcula que hubo cerca de 2.000 catalanes. Porque, claro, en esto es conflictivo, el tema de la búsqueda de datos para esto es conflictivo, porque aquí me decía un compañero, es que hay pocos catalanes de los 8 apellidos catalanes. Sí, pero Cataluña era un polo de atracción de gente migrante de toda España. O sea, por ejemplo, Espejo Lara era de Jaén, Abelardo Azorín era también él no, sus padres eran de un pueblo de Andalucía. Miguel Santiago era también no era catalán, pero era catalán porque vivía en Cataluña, estaba empadronado en Cataluña, sus padres habían emigrado a Cataluña, pero eran catalanes de segunda generación, eran catalanes a todos los efectos. Pues muchos catalanes de los 8 apellidos catalanes estuvieron, y muchos catalanes de apellidos catalanes y no catalanes estaban repartidos por toda España. A lo mejor estaban en la 269 o en la 262, o estaban en Transmisiones, o estaban en Pardo, o estaban en Zapadores, o estaban diseminados por toda España porque estaban haciendo la mili o vivían allí y fueron desde milicias de Alicante, desde milicias de Zaragoza, desde milicias de Huelva, desde donde estuvieran, ¿no? Se calcula que hubo unos 2.000 catalanes a lo largo de toda la historia de División Azul que estuvieron en Rusia. Poco, mucho. No sé, son 2.000 personas que hubo gente que ya os digo que se apuntaron, hay casos de gente que fue con 50 años y tal, que no les admitieron, hubo también casos de gente que se alistó con 40 años, o sea, la División Azul pues fue abriendo un poco más el espectro a medida que iba pasando el tiempo. A lo mejor admitían gente más mayor, al principio no admitían gente tan mayor, luego a lo mejor admitían gente más mayor, entonces pues, hombre, Barcelona es sobreabundante, porque Barcelona, comparado con Lérida, creo que aquí, por ejemplo, si vamos a la estadística que cuenta Carlos, aquí, por ejemplo, Barcelona 548 y Gerona 45, Lérida 39, Tarragona 28, parecen pocos. Cataluña, Barcelona, desde luego, tiene muchísimo, más del doble de Valencia y más que Valencia y Barcelona juntos. Y no sé, qué decir. Es discutible. Aquí hay datos para la reflexión y para el pensamiento y datos concretos. Y
y en todo caso 2.000 divisionarios catalanes merecen, vamos, un respeto máximo para mí, hubieran sido, me da igual la cantidad, también es importante el hecho de que fueran siendo catalanes con todas esas circunstancias desfavorables que nos tenían. Tener a Quindelán, tener a los carlistas, tener a la propia Falange un poco apretando las tuercas, o sea, todo eso son hándicaps, ¿no?, que superaron y al final acabaron pudiendo seguir a lo largo de los 3 años de alistamiento. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, hay un cuadro que me llama la atención, el tema de aportaciones de voluntarios de milicias. ¿Qué página? En la página 346. Sí. Y me parece muy señalado que el número de orden en cuanto a operaciones de una manera abismal, la cantidad de efectivos aportados por Barcelona. Pero si seguimos en el cuadro, en el 11º puesto está Gerona, que hoy en día quizás sea el otro polo, ¿no? Gerona en el 11º puesto, Lleida el 13º. De todas las provincias de España en cuanto a aportaciones de esos voluntarios de milicia. ¿Cómo interpretar? Pero eso es para el 263, ¿eh? Eso es para el 263. Para el 263, o sea, no en total. O sea, había más gerundenses. Estos son los gerundenses que había en la 263, que en teoría era el regimiento donde iban los catalanes, porque los catalanes de milicias de la cuarta. Luego, aquí estadísticamente, más hacia adelante, hay también, Carlos pone también la estadística de cuánta gente vivía en cada provincia. Por ejemplo, él dice, cuarta región militar, varones de 16 a... O sea, cuando Carlos dice, primer problema, le asignan a la cuarta región militar Barcelona, o sea, Cataluña, 4 provincias, una de ellas muy poblada, Barcelona, pero 3 muy despobladas. Hoy en día Gerona, Tarragona no son precisamente, bueno, con la costa de Gerona es más, pero lo que es Gerona, lo que es Lérida debe ser la España vaciada, ¿no?, o la Cataluña vaciada. Entonces, ahí cuenta Carlos que cuántos varones hay en edad militar, por decir 16 y 60 años. En Cataluña hay 816.519, y sin embargo la tercera región militar, que es la de Valencia, que incluye Valencia, que es una región importante, una provincia importante, Murcia, otra que es más importante que Alicante, luego ya Albacete y Castellón ya son menos importantes, pero así todos son 882.000 personas, varones de 16 a 60 años. A estos les dan un regimiento y a Cataluña le dan 2 regimientos, que hay un desfase. Así que Cataluña les impone una cuota mayor de la que demográficamente, la lógica demográfica dice. O sea, que dice, no, es que los catalanes no cumplieron la cuota. Hombre, es que a lo mejor les pusieron una cuota demasiado alta vista la población total. Lo que tú me cuentas se refiere al 263, pero vamos a ver, catalanes habían, por ejemplo, del que ha hablado del director Pedro Lazaga, era artillero, Monserrat Romeu era enfermera, Margarita Lacour era enfermera, habían también, cabe pensar que habían también en zapadores, que habían en transmisiones, que habían en Estado Mayor, que habían... Cuenta un caso aquí de un ruso que vivía en Barcelona, que era alférez, que había luchado contra Lenin en la guerra civil rusa, y que se fue allí de voluntario, lo admitieron, que era catalán. Un caso también raro, pero también estuvo bien el nombre de ese personaje. Fue el primer catalán empadronado, aunque fuera ruso de origen, que fue a Rusia a combatir a los comunistas. Ya había combatido con ellos en la guerra civil propia de ellos, del 17, del 20. Luego, en la Escuadrilla Azul, en el libro anterior que presenté aquí, la cuarta Escuadrilla Azul, catalanes no sabía decir, pero incluso hay algún catalán que creo que estuvo prisionero en el Gulag, que era catalán, que era un capitán, el capitán Asensi, creo que estuvo allí prisionero. Luego, la primera escuadrilla, la cuarta, que yo la conozco, los catalanes, que eran, de hecho, incluso en Reus había un aeródromo donde se formaban muchos catalanes que luego fueron a Rusia. Quiero decir que
que Cataluña, es que Barcelona es una cosa y el resto de la comunidad es una cosa muy pequeña. O sea, por ejemplo, si ves los datos estadísticos, en Valencia hay 1.200.000 habitantes y en Alicante hay 600.000, la mitad. O sea, está más equilibrado, mientras que en Cataluña, en Barcelona hay 1.900.000 y en Lérida a lo mejor hay menos que en Albacete. Es que los de Lérida eran antifranquistas. Pues, ¿qué quieres que te diga? No lo sé. La mayoría de políticos catalanes de ahora, el tontolado ese que hay de presidente de la Generalitat allí, su padre era franquista. Es decir, que son gente que van cambiando de chaqueta, de camisa vieja, chaqueta nueva, pues un poco así, ¿no? Están con el poder. Pero a mí, sinceramente, me ha llamado la atención porque incluso en hoy en día y hace años siempre la desinformación decía, no, siempre los voluntarios son de Alicante, por ejemplo, las COEs que había allí, y sin embargo, la provincia de España que tenía más voluntarios para meterse en las COEs o en cuerpos de élite, estoy hablando de hace 25 años, era Barcelona. O sea que esto corrobora que tampoco, aunque haya habido mucho cambio de estructura en la población, sigue habiendo un parecido bastante correlativo a esto, ¿no? No, de hecho, cuando nosotros presentamos un en Barcelona, hoy en día, como aquello es territorio comanche, cuando organizamos un acto, lo que organizan los de la hermandad se apoyan en los caballeros legionarios, en los 20 caballeros legionarios, que es muy importante, entendamos las circunstancias. Tienen muchos efectivos, tienen mucha gente, da mucho apoyo, y en los carlistas. O sea, son como mancomunan. O sea, cuando los carlistas organizan algo, los de la División Azul y los caballeros legionarios van, y cuando los caballeros legionarios hacen algo, los carlistas van. Es decir, que los núcleos españolistas de Barcelona, es que, claro, vamos a ver, imagina que tú fueras falangista en Tremp. Es complicado, ¿no? Porque te pueden partir la cara, te pueden quemar el coche. Yo he sido concejal del PP en el País Vasco cuando mataban concejales. No lo mismo ser concejal en San Sebastián que ser concejal de un pueblo de 800 habitantes. Tienes que ir, con una coraza. Mientras que en San Sebastián puedes ir más o menos a tu aire. Barcelona existe una hermandad, pero claro, Barcelona es muy grande. Ahora ponte a hacer una hermandad o a presentar un libro de estos en Tremp o en Salou. Tienes que ir enmascarado, ¿no? Eso es lo que pasa en los pueblos, pero de hecho el capitán Masip, que es el personaje legendario catalán de la División Azul, es de Gerona. Que Gerona hoy en día es como... Entonces, tú vas a Francia por Barcelona y esta gente de Barcelona, los conozco, son los que quitan esteladas por la noche. Ahora están haciendo también en el país, en las Vascongadas, pero en Barcelona llevan años quitando esteladas. Pero lo único sitio donde he visto esteladas al lado de la carretera, si pasáis por la autopista camino de Francia, es en Gerona. En Barcelona no hay. Pero pasas ya a Gerona, y en Gerona son como, no sé, como los Pedro Picapiedra de una ciudad catalán, ¿no? Entonces, pues, y eso que estos van allí, o sea, hacen rachas y van, lo quitan. Yo he pasado por curiosidad para Puigcerdá y me fui a comer, comí en el pueblo este que es tan famoso, que es tan anti-español, creo que se llama, que está cerca de Puigcerdá, que es, no sé si... No me acuerdo ahora, es un nombre que si os lo digo lo conocéis todos. Y yo fui ahí a hablar en español con todo el mundo. Yo hablo valenciano, soy valenciano parlante, pero yo siempre hablo en castellano, con lo cual cuando hablo en valenciano me contesto en castellano. Entonces ellos me entienden y yo les entiendo, los entiendo por los dos, por ahí me entendían. Ellos me hablan en catalán, yo les contesto en castellano. Y quiero decir que, no sé, también hay que entender que aquella zona es prepirenaica, o sea, ir allí, es que no sé qué pueblo es, me da mucha rabia porque es un pueblo que siempre que hay una movida, un altercado, Ripoll puede ser o algo así, ¿sí? Está la carretera, un poco antes de llegar a Puigcerdá. Pero aquí veréis muchas biografías de muchos de Gerona, de muchos de Lérida, de Tarragona menos y sobre todo de Barcelona. De mucha gente que estuvo allí, se jugó la vida y murió. Y de hecho, ya os digo que Masip, que es uno de los 8 laureados, es incluso le pusieron el nombre a un colegio de allí de Gerona, de Lérida. No, de Gerona, este es de Gerona.
Pablo Mármol, y Gerona es Pedro Picapiedra, Lérida es Pablo Mármol. Entonces, tenía un colegio, y bueno, luego cuando pasó lo que pasó, ¿no? Todo esto, pues, quitaron el nombre al colegio, cuando ese colegio siempre había tenido ese único nombre desde que lo fundaron. Pero bueno, el libro, ya os lo he dicho, es un intento de recuperar la memoria de los catalanes de División Azul, que hasta ahora no se podía encontrar nada en la bibliografía española de División Azul, ni en la bibliografía catalana en general sobre esta época. Espero que... Yo sí que os puedo decir que en Barcelona me lo piden mucho, pero me lo piden mucho por correo. No sé si es que tienen miedo de ir a las librerías y pedirlo, pero te lo piden por correo. Yo se lo envío, tranquilamente. Me lo piden, muchas gracias. Es como si les repartieran maná, pero me lo piden. Y es bueno que me lo pidan y es bueno que la gente sepa que hay una alternativa, que no todo es boixos nois, brigadas internacionales y toda esa pesca. Que hay más cosas, que la historia es más compleja de lo que parece. ¿Queréis preguntar alguna cosa más? Pues entonces, con permiso de la organización, damos por cerrado el acto, ¿no? Benigno, tú que siempre eres de preguntar, ¿qué tienes que decir? Muy felicitarte solamente, que está muy bien. Bueno, pues nada, pues Gracias gracias a presentar el anterior en Oviedo. ¿Eh? De los revisionarios de Oviedo presentaron en Oviedo. De anterior libros presentaron en Oviedo, de la escudería azul. Sí, porque de Oviedo había un caballero que había sido defensor de laureada colectiva por defensor de Oviedo, que había sido capitán o teniente de la escuadrilla azul, de la cuarta escuadrilla azul además. Bueno, Nacho, Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que por esos 2000 catalanes podemos compartir un poco de tertulia y algún botellín y algo fresco, y sobre todo con ese recuerdo que también nos ha dejado plasmado. Más que lo has dicho muy claro, podían haber sido 45 incluso, fueron 2000 y bastante buen ejemplo dieron de su Cataluña y de España. Así que por ellos, un aplauso.